Generales de Dios. Ampliado. Campeones de la fe. Guillermo Carey, 1761 al 1834, el padre de las misiones modernas. Esperemos grandes cosas de Dios, pero intentemos también grandes cosas por él. Guillermo Carey, un zapatero inglés pobre, no parecía destinado a la grandeza. Sin embargo, se lo ha llamado con propiedad el padre de las misiones modernas, más que cualquier otro individuo de la historia moderna. Él estimuló la imaginación del mundo cristiano al demostrar, con su humilde ejemplo, lo que se podía y debía hacer para llevar a Cristo a un mundo perdido. Aunque pasó por pruebas muy duras en sus 40 años como misionero, demostró una tenaz determinación por obtener el éxito de su empresa al jamás darse por vencido. ¿Cuál fue su secreto? Yo puedo trabajar con insistencia, puedo perseverar en lo que me proponga. A esto lo debo todo, diría. La vida de Carey ilustra a profundidad el ilimitado potencial de un individuo muy común. Él fue un hombre que, sin su gran consagración a Dios, sin duda hubiera vivido una existencia muy mediocre. La niñez y la juventud temprana de Guillermo Carey nació el 17 de agosto de 1761 en la pequeña villa de Powlersbury, en donde por el entonces vivían allí unos 1000 habitantes. Carey era el mayor de 5 hijos: Guillermo, Ana, María, Tomás y Elizabeth. Elizabeth, su madre, falleció siendo ellos todavía niños. Su padre, Edmundo Carey, era tejedor. Luego, fue maestro. Edmundo murió en buena edad, a los 80. Una lápida en el cementerio conserva en su inscripción la fecha de su muerte, que fue el 15 de junio de 1816. La vida de Carey no fue fácil. Su abuelo fue maestro, y su padre ejerció también el magisterio. Carey había crecido en el anglicanismo, y en tal estatus no llegó a tener un verdadero encuentro con el Señor. A menudo las iglesias nacionales descuidan la necesidad del arrepentimiento, puesto que se enfocan más en lo sacramental. De hecho, en aquel entonces, los reformados entendían que quienes salían de Roma no tenían necesariamente que convertirse a Cristo, sino reformarse. De ahí su práctica del bautismo infantil, entre otras prácticas, como la no exigencia de un testimonio de conversión. El espíritu evangelizador en tal tipo de iglesia, cuando suelen ser verdaderamente cristianas, descansa en la convicción del predicador de turno. No obstante, gracias a la dura situación familiar de la familia Carey, igual que a una condición en la vista, Guillermo tuvo que ir a la edad de 14 años como aprendiz a la zapatería del señor Clark Nichols, localizada en Brackleton, un pueblo a unos 16 kilómetros al este de Powlersbury. El estatus familiar le impedía dedicarse al mundo académico, a pesar de sus capacidades y aspiraciones. Teniendo 2 años allí, murió su empleador y se alquiló como jornalero en la zapatería de confecciones del señor Theold, que quedaba cerca y en la misma ciudadela. En tal orden, y a pesar que Guillermo disfrutaba su quehacer, convirtió su espacio en la zapatería del señor Nichols en su academia, donde no solo desarrolló sus habilidades de talabartero, sino que estudiaba apasionadamente las escrituras. De hecho, aprendió allí, de forma autodidacta, latín, griego, hebreo y holandés. Carey se ganó la vida como zapatero, incluso diseñó y confeccionó zapatos, por más de 12 años. Por cierto, eso no era una faceta nueva en Guillermo Carey. Su hermana contó de él que su pasión por la biología provocó que su hermano convirtiera su habitación en un mausoleo de especímenes insectívoros. Nuestro biografiado fue también amante celoso de las especies botánicas. Esto le sirvió después en la India, donde trabajaría un tiempo como agricultor. Guillermo fue un zapatero raro, además de su pasión por la verdadera religión, lo cual lo condujo a seguir a su amigo, compañero y colega de trabajo John Warr a las reuniones de una iglesia separatista, donde en 1778 aceptó a Cristo, y 5 años después, cuando Guillermo contaba con 21 años de edad, fue bautizado por inmersión, haciéndose bautista. Este acto tuvo lugar, el 5 de octubre de 1783, por Rilandijo, en el río Nen, un poco más allá de la capilla del Dr. Doddridge en Northampton. A pesar de haber crecido como un anglicano, y a pesar de haber leído las obras de Jeremías Taylor, y el enfermo visitado de Spinker, cuando discutía con Warr, hijo de un disidente, en el taller quedaba corto. Ello le llevó a leer las escrituras más seriamente,
a la vez que fue persuadido de asistir con Warr a las reuniones separatistas. Todos estos factores lo encaminaron a comprender su pecaminosidad y la necesidad de redención. La transición de las tinieblas a la luz no fue repentina, sino al contrario. Por algún tiempo, reconociendo cada vez más su iniquidad, buscaba al Señor con vergüenza y terror, y aún después de que pensaba que estaba en la luz, creía a veces que sería arrojado de nuevo en tinieblas tan negras como las del principio. Justamente cuando el Evangelio empezaba a presentarse a su mente como un sistema consecuente de la gracia, llegó a conocer a algunos que habían bebido profundamente las opiniones de otros místicos. En una larga discusión con uno de estos hombres, conducida de una manera que le era del todo nueva, llegó a convencerse más profundamente que nunca de que su vida no estaba de acuerdo con el Evangelio, sentía que estaba arruinado e impotente, y la ansiedad en que fue introducido así le hizo depender del todo del Salvador crucificado para recibir perdón y salvación. El cambio de Guillermo fue tan notorio que su hermana menor, Mary, dio el siguiente testimonio. Antes de este tiempo, por lo que toca a la religión, estaba en enemistad con Dios, y en muchas cosas se burlaba de su pueblo. Bien me acuerdo cómo nos admiró el cambio. Era evidente en su conducta y conversación. Por algún tiempo estuvo solo en la casa de su padre. Recuerdo como una vez quemó un juego de naipes que había comprado. Como Gedeón quería echar abajo todos los altares de Baal en una sola noche. Puede ser que en ese tiempo su celo pasara a los límites de la prudencia. A menudo deseaba ya que no trajera su religión a casa, aunque era una tarea más difícil manifestar su celo en casa que en ninguna otra parte, a no haber sentido él que era tan importante. Con frecuencia le he visto suspirar como si se despedazara su corazón. Sin embargo, no podía hablarnos. Esto no obstante, pidió permiso de orar en familia. Y bien me acuerdo de una circunstancia. Siempre citaba estas palabras, que todas nuestras justicias eran como trapo de inmundicia. Esto hirió mi orgullo y me llenó de indignación. Carey, habiendo dejado de lado su pasión por la historia natural y la botánica, no por convicción sino claramente por deberes económicos y familiares, se había dedicado a la lectura e investigación de la geografía universal y las aventuras con los encuentros culturales, no como carrera, pues era zapatero, sino como aficionado. Fue entonces cuando aprendió los idiomas mencionados, y estudió la Biblia por sí solo, lo cual emergió en sus convicciones bautistas. En su acción, siendo que Carey amaba los diarios de los hermanos en Cristo, John Eliot y David Brainerd, ambos misioneros entre los indios americanos. De hecho, se dice que consideraba el diario de David Brainerd su segunda Biblia. Carey cultivó una pasión por las culturas mundiales y afecciones profundas por la evangelización de los paganos. Al mismo tiempo se leyó, saboreó y se apasionó con el diario del Capitán Cook, Viaje alrededor del mundo, que relataba los asuntos y costumbres esenciales de las razas de las diferentes islas, costas y países por donde el afamado capitán había navegado. Leyó también sobre los esfuerzos misioneros anteriores de los moravos y pietistas, sumándole a todo ello las diversas experiencias marineras que había oído de su tío, que era marinero. Esa combinación de conocimiento había creado un acervo cultural implosivo para lo que sería el futuro misionero de Guillermo Carey. Todas estas imágenes sobre los logros de Guillermo en su juventud temprana parecerían presentar a un perezoso e irresponsable en su trabajo, pero los testimonios dictan mucho de concluir de esa manera. En una carta que le escribió Carey al Dr. Ryland, confiesa: me consideraron un buen trabajador. Luego de un análisis basado en las evidencias al respecto, por supuesto este joven campesino no habría logrado empleo en un taller a la moda, pero el trabajo que hizo fue tenido por bueno en ese distrito, y él relata que su patrón tejía a la vista un par de zapatos hechos por él como modelos de lo que debían ser los zapatos. Así que, no hay dudas de que Guillermo Carey fue un niño, adolescente, joven y adulto muy brillante y esforzado. Lo muestran todos los testimonios biográficos, comentarios de sus familiares, y la astronómica cantidad de trabajo realizado por sus labores, como mostraremos en el resumen de sus logros, que tampoco será exhaustivo. La familia de Guillermo, en 1781, antes de cumplir los 20 años, Carey se casó con la cuñada de su maestro. Dorotea era 5 años mayor que él y, como muchas otras mujeres inglesas de su clase en el siglo XVIII, era analfabeta. Desde el principio se vio que no se entendía ni
Al pasar el tiempo y al ampliarse los horizontes de Carey, las diferencias entre ellos fueron en aumento. Los primeros años del matrimonio fueron de dificultades y pobreza. Por algún tiempo, Carey no solo tenía la responsabilidad de su propia esposa e hijos, sino también la de la viuda de su difunto maestro y sus 4 hijos. A pesar de la dura situación económica, Carey no dejó de estudiar ni de predicar. En realidad, siempre se supuso que su matrimonio fue un gran infortunio. Es verdad que su esposa era buena, pero no tenía casi nada de educación, no tenía ni nervio ni fuerzas para sufrir pruebas. No podía sentir simpatía con las aspiraciones de su marido, y desgraciadamente estaba predispuesta a la locura. Aún así siempre la trataba con respeto y ternura. Por eso, aunque se diga que la vida matrimonial de Carey con Dorotea fue un infortunio, la condición de Dorotea no tuvo que hacer desafortunado el matrimonio. Además, no vemos ninguna constancia de que Guillermo se haya pronunciado así. El llamado a pastorear y la visión misionera. En 1785 aceptó la invitación a pastorear una pequeña congregación bautista. Allí sirvió hasta que lo llamaron a una iglesia más grande en Leicester. Allí también se vio forzado a buscar otro empleo para sustentar a su familia. Durante estos años de pastorado comenzó a tomar forma su filosofía de las misiones, iniciada primero por su lectura de los viajes del capitán Cook. Poco a poco él desarrolló la perspectiva bíblica del asunto, y se convenció de que las misiones eran la responsabilidad central de la Iglesia. Sus ideas eran revolucionarias. Muchos, si no la mayoría, de los clérigos del siglo XVIII creían que la Gran Comisión había sido dada solo a los apóstoles, por eso la conversión de los gentiles no les correspondía, especialmente si no estaba vinculada al colonialismo. Cuando Carey presentó sus ideas a un grupo de pastores, uno de ellos dijo: «Siéntese, joven, cuando Dios quiera convertir a los gentiles, Él lo hará sin su ayuda ni la mía». Carey no se quedaría callado. En la primavera de 1792 publicó un libro de 87 páginas, de grandes consecuencias, el cual se ha comparado a las 95 tesis de Lutero en importancia por su influencia en la historia del cristianismo. El libro Estudios sobre la obligación de los cristianos de usar medios para la conversión de los gentiles, y eso que se trataba de un título abreviado, presentaba muy bien el caso de las misiones y contradecía los argumentos que decían que no se debían enviar misioneros a tierras lejanas. Después de la publicación del libro, Carey habló a un grupo de pastores en una conferencia de la Asociación Bautista en Nottingham. Allí él retó a su auditorio con Isaías 54 2.23 y dijo sus famosas palabras: «Esperen grandes cosas de Dios, intenten grandes cosas para Dios». Al día siguiente, en gran parte por su influencia, los pastores decidieron organizar una nueva junta misionera, que se conoció como la Sociedad Misionera Bautista. La decisión no se tomó a la ligera. La mayoría de los pastores de la asociación vivían, como Carey, con ingresos muy bajos. La participación en las misiones requería grandes sacrificios económicos por parte de los pastores y de sus congregaciones. Andrés Fuller, el pastor más destacado que apoyaba la nueva sociedad, fue su primer secretario. El primer misionero nombrado fue Juan Thomas, laico bautista que había ido a la India como médico de la Marina Real. Él se quedó allí después de cumplir su tiempo de servicio para hacer la obra misionera como médico y evangelista independiente. De inmediato Carey se ofreció a la nueva sociedad como un adecuado acompañante de Thomas y lo aceptaron con beneplácito. Carey como misionero. Aunque Carey había estado muy interesado en las misiones por mucho tiempo, su decisión de ofrecerse para este servicio fue apresurada. Se podrían pasar por alto la angustia de su iglesia al perder a su pastor y el hecho de que su padre lo tildó de loco, pero la reacción de su esposa debió, por lo menos, demorar un poco su decisión. No debe sorprendernos que Dorotea, con 3 niños pequeños y otro en camino, haya rehusado dejar su patria para emprender un viaje peligroso de 5 meses, complicado por la declaración de guerra muy reciente de Francia contra Inglaterra, para pasar el resto de su vida en el malsano clima tropical de la India. Otras mujeres hubieran estado dispuestas a hacer tales sacrificios, y muchas lo hicieron después, pero Dorotea era diferente. Si hubiera una madre de las misiones modernas, de seguro que no sería ella, pues se opuso con todas sus fuerzas a ese viaje. Si Dorotea pensaba que su actitud de negarse a acompañar a su esposo lo haría cambiar de idea, estaba equivocada. Carey,
Aunque angustiado por la decisión de ella, estaba decidido a salir, aunque fuera sin ella. Él prosiguió con los planes, que incluían un pasaje para su hijo Félix, de 8 años de edad. En marzo de 1793, después de meses de visitar las iglesias para recaudar fondos, Carey y Thomas fueron comisionados por la sociedad. Junto con Félix y la esposa y la hija de Thomas, abordaron un barco en el río Támesis, el cual los debía llevar a la India. Su viaje terminó de modo abrupto en Portsmouth, Inglaterra. Los problemas monetarios de Thomas y sus acreedores, y la falta de licencia pastoral les impidió seguir adelante. La demora fue una desilusión para los misioneros, pero condujo a un tremendo cambio en los planes. Dorotea, que ya había dado a luz 3 semanas antes, de mala gana estuvo de acuerdo en unirse al grupo misionero con sus hijitos, con la condición de que Kitty, su hermana menor, pudiera acompañarla. La obtención de los fondos para los nuevos pasajeros fue un difícil obstáculo, pero el 13 de junio de 1793 abordaron un barco danés y salieron hacia la India. El largo y peligroso viaje por el Cabo de Buena Esperanza no carecía de sus momentos aterradores, pero el 19 de noviembre llegaron a salvo a la India. Inicios difíciles en la India. El tiempo de su llegada no era favorable para el establecimiento de la obra misionera. La Compañía del Este de la India parecía tener el control del país, y su hostilidad a la obra misionera se manifestó muy pronto. La compañía temía todo lo que pudiera interferir con sus prósperas empresas comerciales. Carey se dio cuenta pronto de que no era bien recibido. Por temor a la posible deportación, se mudó con su familia al interior. Allí, rodeados de pantanos plagados de malaria, los Carey vivieron en circunstancias horribles. Dorotea y los 2 niños mayores se enfermaron de gravedad, y el cuidado de la familia requería toda la atención de Carey. Sus sueños idealistas de la obra misionera se desvanecían rápidamente. Asimismo lo entristecía que su esposa y Kitty de continuo le echaban la culpa de sus aflicciones y envidiaban a la familia de Thomas, que vivía cómodamente en Calcuta. Después de unos meses, su situación se vio aliviada por la generosidad y bondad del señor Short, un funcionario de la Compañía del Este de la India quien, aunque era incrédulo, se apiadó de ellos y los recibió en su casa por todo el tiempo que quisieran quedarse. Sin embargo, muy pronto los Carey se trasladaron a Malda, a unos 480 kilómetros al norte, donde Carey pudo conseguir trabajo como capataz en una fábrica de índigo. Los años pasados en Malda fueron difíciles, aunque Carey estaba contento con su nuevo empleo, pues en la fábrica podría aprender el idioma y hacer obra personal. Los problemas familiares continuaban. Kitty se había quedado atrás para casarse con el señor Short. La salud de Dorotea y su estabilidad mental iban empeorando cada día. La muerte trágica, en 1794, de Pedrito, su niño de 5 años, la hizo perder el juicio. Nunca más pudo recobrar por completo sus facultades mentales. La situación era lastimosa y sus colaboradores dijeron más tarde que ella estaba completamente trastornada. La labor misionera en Malda, un lugar de nuevas luchas. A pesar de su traumática situación familiar y de la continuación del trabajo en la fábrica, Carey no olvidó el propósito que lo había llevado a la India. Él pasaba varias horas al día en la traducción de la Biblia, y también predicaba y establecía escuelas. Para fines de 1795, ya se había establecido una iglesia bautista en Malda. Era un principio, aunque solo había 4 miembros, y todos eran ingleses. Sin embargo, a los cultos asistía una multitud de bengalíes y Carey podía afirmar con confianza que el nombre de Jesucristo ya no es desconocido en este vecindario. Pero no había fruto. Después de casi 7 años de trabajo en Bengala, Carey no había obtenido la conversión de un solo hindú. A pesar de su aparente falta de éxito, Carey se sentía satisfecho de su obra misionera en Malda y se sintió muy frustrado cuando tuvo que salir de allí en 1800. La labor misionera en Serampore, cosechando victorias. Habían llegado nuevos misioneros de Inglaterra y, para evitar las constantes molestias ocasionadas por la Compañía del Este de la India, se habían establecido cerca de Calcuta en el territorio danés de Serampore. Se necesitaba con urgencia la ayuda de Carey para fundar la nueva misión, así que de mala gana partió de Malda con su familia. Muy pronto Serampore se convirtió en el centro de la actividad misionera bautista en la India,
y fue allí donde Carey pasó los últimos 34 años de su vida. Carey y sus colaboradores, Josué Marsman y Guillermo Ward, conocidos como el trío de Serampore, serían uno de los equipos misioneros más famosos de la historia. El centro misionero, que alojaba a 10 adultos y a sus 9 hijos, tenía un ambiente familiar. Los misioneros vivían juntos y lo tenían todo en común, tal como la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Los sábados por la noche se reunían para orar y presentar sus quejas, siempre prometiéndose el amor mutuo. Las responsabilidades se compartían según la habilidad de cada uno, y la obra progresaba sin complicaciones. El gran éxito de la misión en Serampore durante los primeros años se debió en mucho a la santidad de Carey, su buena disposición para sacrificar los bienes materiales y hacer más de lo que era su deber fueron un ejemplo constante para los demás. Además, él tenía una capacidad especial para pasar por alto las faltas de los otros, aun con respecto a Thomas, quien administraba mal los fondos de la misión y era una vergüenza debido a sus descuidos en cuanto a las deudas. Carey podía decir, lo amo y vivimos en completa armonía. Al describir a sus colaboradores, Carey escribió, el hermano Ward es precisamente la persona que queríamos. Emprende su trabajo con toda su alma. Me complace mucho. El hermano Marsman es un prodigio de diligencia y prudencia, al igual que su esposa. Serampore era un ejemplo armonioso de cooperación misionera y los resultados lo hacían patente. Se organizaron escuelas, se instaló una imprenta y, por encima de todo, se hicieron traducciones de la Biblia. Durante sus años en Serampore, Carey hizo 3 traducciones de toda la Biblia, en bengalí, sánscrito y marathi. Colaboró en otras traducciones completas de la Biblia y tradujo el Nuevo Testamento y partes de las Escrituras a muchos otros idiomas y dialectos. Desafortunadamente, su calidad no siempre era tan buena como la cantidad. El secretario de la misión, Andrés Fuller, lo regañó por su inconsistencia en la ortografía y otros problemas del texto que envió a Inglaterra para su publicación. Nunca conocí a una persona con tanto conocimiento de otros idiomas como el que usted, que escribiera tan mal el inglés. Si su Nuevo Testamento en bengalí está escrito así, temo por la suerte de este. Los temores de Fuller estaban bien fundados y Carey, para su amargo desengaño, vio que parte de su obra era incomprensible, pero el incansable traductor no se dejó vencer por ello. Volvió a su trabajo y revisó su traducción por completo hasta convencerse de que ya era comprensible. La evangelización formaba también parte importante de la obra en Serampore. Después de un año de establecida la misión, los misioneros tuvieron el gozo de tener el primer creyente. Al año siguiente hubo más conversiones, pero, en general, se progresaba con lentitud. En 1818, después de 25 años de misiones bautistas en la India, había unos 600 creyentes bautizados y varios millares más que asistían a los cultos y a las clases. A pesar del intenso trabajo evangelístico y de traducción, Carey siempre encontraba tiempo para hacer algo más. Uno de sus grandes logros fue la fundación de la Universidad de Serampore para la preparación de evangelistas y fundadores de iglesias autóctonas. La escuela se inició con 37 estudiantes hindúes, más de la mitad de los cuales eran cristianos. Otro campo de logros educativos fue su enseñanza secular. Al poco tiempo de su llegada a Serampore fue invitado a ocupar la cátedra de idiomas orientales en la Universidad Fort William de Calcuta. Fue un gran honor para Carey, un zapatero sin educación, que le hubieran pedido que asumiera tal posición de privilegio. Con el entusiasta apoyo de sus colegas, aceptó. Este empleo dio a los misioneros los ingresos que tanto necesitaban. Este puesto también los puso en mejor relación con la Compañía del Este de la India. Allí Carey tuvo la oportunidad de mejorar su capacidad idiomática debido a las exigencias de sus alumnos. Debido a sus ocupaciones, Carey no pudo dar a sus hijos la disciplina paterna que necesitaban, aun cuando él estaba con ellos. Su carácter bonachón fue un obstáculo para la disciplina firme, cuya falta se manifestaba en la conducta de los muchachos. Al hablar de esta situación, Anna Marsman escribió, el buen hombre veía y lamentaba la maldad, pero era demasiado dulce para aplicar un remedio eficaz. Afortunadamente, la señora Marsman se encargó del problema. Si no hubiera sido por los fuertes regaños de esa querida señora y del interés paternal del hermano Ward, los hijos de Carey se hubieran descarriado. La muerte de Dorothea Carey, en 1807, a la edad de 51 años de edad,
Murió Dorothea Carey. Sin duda su muerte fue un alivio para Carey. Ya hacía mucho tiempo que ella había dejado de ser un miembro útil de la familia misionera. En realidad, ella era un obstáculo para la obra. Juan Marsman escribió que Carey trabajaba a menudo en las traducciones en tanto que su trastornada esposa, con frecuencia en un estado de triste excitación, disparataba en la habitación de al lado. Los matrimonios con Lady Carlotta Rumor y Graciela Hughes. Durante sus años en Serampore, Carey había conocido a Lady Carlotta Rumor, de la realeza danesa, quien vivía en Serampore con la esperanza de que el clima mejorara su deteriorada salud. Aunque cuando llegó a Serampore era escéptica, ella asistía a los servicios religiosos de la misión. Se convirtió y fue bautizada por Carey en 1803. Después de su conversión, dedicó su tiempo y su dinero a la obra de la misión. En 1808, unos pocos meses después de la muerte de Dorothea, Carey anunció su compromiso con Lady Carlotta. Los 13 años de matrimonio con Carlotta fueron felices. Durante ese tiempo, Carey estuvo verdaderamente enamorado, tal vez por primera vez en su vida. Carlotta era muy inteligente y tenía habilidad lingüística, por lo cual podía ayudar a Carey en el trabajo de las traducciones. Ella también mantuvo una estrecha relación con los muchachos y se convirtió en la madre que nunca habían tenido. Cuando ella murió en 1821, Carey escribió: «Gozamos de una felicidad conyugal que nunca ha sido vivida por ningún otro mortal». 2 años después, a la edad de 62 años, Carey se casó con Graciela Hughes, una viuda 17 años menor que él. Aunque Graciela no era tan inteligente como lo había sido Carlotta, Carey la alababa por su constante preocupación y excelente cuidado durante sus frecuentes enfermedades. Inicio de nuevas pruebas. Una de las más grandes tragedias que soportó Carey, durante sus 40 años de servicio ininterrumpido en la India, fue la pérdida de sus manuscritos en un incendio de una bodega en 1812. Carey no estaba presente cuando eso ocurrió, pero la terrible noticia de que se habían quemado su extenso diccionario políglota, 2 libros de gramática, y versiones completas de la Biblia no podría permanecer oculta. Si su temperamento hubiera sido diferente, tal vez no habría podido soportar el daño, pero Carey aceptó la tragedia como un juicio de Dios y volvió a empezar, esta vez con mayor entusiasmo. Los primeros 15 años de Carey en Serampore fueron de cooperación y trabajo conjunto. Salvo algunos problemas ocasionales, la pequeña comunidad bautista de la India vivía en armonía. Tal vez era increíble que la situación fuera tan buena, y la paz no duró. Los 15 años siguientes fueron de constante conflicto. El espíritu de unidad desapareció con la llegada de nuevos misioneros que no estaban dispuestos a vivir la vida comunal de los misioneros de Serampore. Sin duda se justificaba que los nuevos misioneros se sintieran desdeñados. Los obreros ancianos ya estaban acostumbrados a su sistema, y cerrados al cambio. Si los nuevos misioneros hubieran manifestado el amor y la paciencia característica del equipo de Serampore, se hubiera podido hallar solución a las diferencias. Desafortunadamente ese no fue el caso y, como resultado, vino la división de los 2 grupos. Los misioneros jóvenes formaron la Unión Misionera de Calcuta y empezaron a trabajar a unos pocos kilómetros de distancia de sus hermanos bautistas. Carecen de delicadeza, fueron las palabras que usó Guillermo Ward para describir la situación. El problema se puso más crítico cuando la Junta de la Misión recibió las noticias y trató el asunto. La Junta original encabezada por Andrés Fuller ya no existía. Esa pequeña Junta de 3 se había multiplicado varias veces, y la mayoría de los miembros conocían a Carey solamente por sus cartas. Fuller y otro de los integrantes originales de la Junta habían muerto, dejando así una junta que favorecía a los miembros jóvenes que ella misma había comisionado como misioneros. Durante la administración de Fuller se había insistido en 2 razones para la autonomía de Serampore. Una es que consideramos que ellos son más capaces de gobernarse a sí mismos de los que somos nosotros de gobernarlos a ellos. Otra es que ellos están demasiado lejos para esperar nuestras instrucciones. Pero la nueva junta no estaba de acuerdo. Sus miembros creían que todos los asuntos de importancia de Serampore deberían estar bajo su control directo. Al fin, en 1826, después de años de conflictos,
La misión de Serampore rompió relaciones con la Sociedad Misionera Bautista. Ese rompimiento fue un fuerte golpe económico para los misioneros de Serampore. Aunque este equipo se había sustentado a sí mismo durante la mayor parte de su existencia, pues recibían solo un bajo porcentaje de sus fondos de Inglaterra, las circunstancias estaban cambiando. Había misioneros en más de una docena de puestos misioneros que necesitaban sostenimiento, y otros necesitaban atención médica. El equipo de Serampore ya no podía sostenerlos a todos. Carey Marshman, Ward ya había muerto. No tuvieron más remedio que poner a su misión bajo la jurisdicción de la Sociedad de Inglaterra. Poco después de eso, la Junta envió una buena cantidad de dinero y unas cartas muy amables. Así comenzó el proceso de sanidad de esa dolorosa situación. La partida a la patria celestial. Carey murió en 1834, después de dejar para la posteridad su indeleble marca en la India y en las misiones. Su influencia en la India trascendió los límites de sus enormes logros lingüísticos. Sus instituciones educativas y los cristianos que él pastoreó también influyó en el cambio de costumbres hindúes perversas, gracias a su larga lucha contra la incineración de viudas y los infanticidios. Pero, salvo esas excepciones, él se esforzó por dejar intacta la cultura autóctona. Carey se adelantó a su época en cuanto a la metodología misionera. Él respetaba mucho la cultura hindú y nunca trató de importar sustitutos de la cultura occidental, como tratarían de hacer tantos misioneros que vinieron después de él. Su meta era organizar una iglesia autóctona mediante predicadores indígenas, y al proporcionarles las escrituras en la lengua materna de la gente, y a ese fin dedicó su vida. Pero la influencia de Carey no se sintió solamente en la India. En Inglaterra, en el continente europeo y en Norteamérica se seguía con interés su obra. Allí la inspiración de su valeroso ejemplo sobrepasó en importancia a todos sus logros en la India. El legado de Carey. Carey creyó y practicó que el Evangelio no es solo salvar almas, sino amar la misericordia. Carey, incluso, trabajó con hinduistas y budistas contra el sati, y él vio la abolición en vida. La madurada visión misionera que nuestro Dios fue forjando poco a poco en Guillermo, lo enfrascó en 3 metas principales mientras viviera en la India. Por supuesto, estas metas no le llegaron hasta estar en suelo indio. Tuvo 3 grandes asuntos que se convirtieron en sus metas más apremiantes. 1. La prensa. 2. La fundación de una universidad. Y 3. La abolición del sati. Estos son solo los principales, que pudo lograr con la ayuda del Señor, pero los logros en el ministerio que Dios le dio fueron muchos. La vida de Carey es una travesía fascinante e inspiradora, a la vez que real, pero no hemos de ser simplistas y creer que de repente este hombre fue investido con el espíritu de gracia y de la noche a la mañana tuvimos a un instrumento refinado para la obra del Señor. Lejos esté de nosotros pensar que las cosas son así en el Señor. Moisés, Pablo, Pedro, etc. son ejemplos vivos de lo necesario del crisol del tiempo en la modulación tanto del carácter que Dios quiere, como una pieza que Él ha de usar grandemente. Aquí les entrego el itinerario cotidiano del varón de Dios que nos ocupa en esta biografía mientras trabajaba en la India. De una de sus cartas podemos hacernos una idea de cómo era un día cualquiera en su trabajo como padre, esposo, pastor, consejero, traductor y ser humano. En esta carta dice: me levanté esta mañana a las 6 menos 15 minutos, leí un capítulo en la Biblia hebrea, y pasé el tiempo hasta las 7 en oración privada a Dios. Luego dirigí el culto de familia con los criados en bengalí. Mientras preparaban el té, leí un poco en persa con un mansi, y antes de almorzar hice lo mismo pero en indostánico. Cuando acabé de almorzar me puse a trabajar con un pandita en la traducción desde el sánscrito del Ramayana. A las 10 me fui al colegio donde estuve hasta las 2. Vuelto a casa examiné una prueba de la traducción de Jeremías al bengalí, lo que me llevó hasta la comida. Después de comer traduje al sánscrito, con la ayuda del pandit principal del colegio, la mayor parte del capítulo 8 del Evangelio de Mateo. Después de las 6 me senté con un pandito telingi para aprender este idioma. A las 7 empecé a reunir unos pocos pensamientos en la forma de un sermón y prediqué hasta las 7:30. Había como 40 personas presentes. Después del sermón me senté y traduje el capítulo 11 de Ezequiel al bengalí hasta casi las 11 de la noche. Finalmente, a la edad de 73 años, Carey dejaba la India y esta vida. Respecto a la primera había dicho:
Nunca tuve la idea de regresar a Inglaterra. Mi corazón se casó con la India. En todo esto es claro ver que la obra de Dios no está supeditada ni limitada a los planes de los hombres. Que no solo de un lugar de poca significancia puede Dios forjar una obra primorosa, como Carey, sino que también en tiempos turbulentos y difíciles como los que atravesaba toda Europa en el entonces, Dios ejecutará sus planes y propósitos que ha previsto. La historia de una denominación pequeña y rechazada, como la de un hombre de campo, no citadino, combinados con la historia de una nación, que aunque imperial, era turbulenta, divisoria y enfocada en los asuntos mundanales. Aleluya. Dios ha de ejecutar su obra sin el consejo de nadie, y sin el uso de carros ni caballos, sino exclusivamente por amor de su nombre y para su gloria. De historias como estas podemos, sin maquillaje, aprender a estar confiados en Dios y a hacer lo que esté a la mano para los propósitos de Dios. Si podemos explicar el porqué de los múltiples logros del hermano Carey en la obra de su Señor y Salvador Jesucristo, lo podemos explicar en resumen en estas palabras que les son propias. Estoy seguro de que es totalmente contrario al espíritu del Evangelio entrar al ministerio por motivos de interés personal o con grandes expectativas mundanas. Guillermo Carey.